hacer un salto de tema, vamos a la política dura. Y vamos a hablar de algo que está emergiendo en el mundo, no que está emergiendo, pues ya tiene unos cuantos años, pero que está recobrando, retomando un gran protagonismo, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Después, cuando puedas poner las imágenes, van a ver un mapa con los países que integran esta organización. Y los que adhieren de distintas formas, sean como estados observadores, como estados miembros, o observadores, miembros, y tiene otra categoría que no recuerdo, que son las formas en que uno puede acercarse, ¿no? El primer punto a destacar es que tiene pesos realmente, tiene estados, países muy importantes como China, Rusia, India, Pakistán. Bueno, básicamente cubre Asia Central, y ha agregado ahora con la categoría de observadores a otras naciones, como es el caso de Irán o Bielorrusia. Por eso vemos también la cuestión política, ¿no? Porque hablamos de la Organización de Cooperación de Shanghái, primero pensada en un espacio asiático, después euroasiático, y ahora termina apareciendo un país como Bielorrusia, que es claramente un país europeo. Casi la mitad de la población mundial vive en su espacio, cerca del 40%. Extiende su influencia desde Europa del Este, como acabamos de ver, hasta el Pacífico, cubre toda Eurasia, con China, Rusia e India dentro. La Organización de Cooperación de Shanghái concentra una parte central del crecimiento económico global. El comercio interno supera el medio billón de dólares anuales y sigue en ascenso, y el potencial de construir cadenas de valores regionales sin pasar por Occidente es muy grande. Yo voy contando esto para tener un marco referencial de qué es lo que estamos viendo, ¿no? En lo que tiene que ver con energía y recursos naturales, la presencia de Rusia, de Kazajistán y de Irán centra gigantes energéticos en gas, petróleo, uranio, etcétera. Pero además tenemos que ver otros miembros observadores que son grandes productores petroleros, lo cual le da un control de mercado energético muy grande, casi total, podríamos decir, no muy lejos. En Asia Central se encuentran reservas estratégicas de litio, tierras raras, minerales críticos, y la Organización de Cooperación de Shanghái puede llegar a convertirse en un gran mercado energético que sea independiente del dólar. Y eso es un activo a considerar. Tiene una infraestructura y conectividad importante, corredores ferroviarios entre China, Asia Central y Europa, posee puertos en el Índico, en el Golfo Pérsico, hasta el Ártico ruso, y centros de comercio como Orgos, en Kazajistán, justamente con la provincia china de Xinjiang, que muestran lo que la integración física está haciendo, y por otro lado también muestra cómo China se va acomodando también a posibles movimientos hostiles de Occidente que apunten de alguna manera a que se produzcan sublevaciones de musulmanes dentro de China, como sabemos que pasó con el caso de los uigures. Bueno, evidentemente China apuesta a un gran desarrollo de esa zona, y eso es la mejor forma de esterilizar cualquier problema que pueda haber en el futuro. Pero la OCS tiene una característica que se refleja en que ahora va a realizar ejercicios militares conjuntos entre China, Rusia, India y Pakistán. No es un tema menor, ejercicios militares entre Rusia, China e India y Pakistán, todos países nucleares, todos con ejércitos, bueno, entre poderosos y muy poderosos, y además contemplan un espacio de coordinación contra el terrorismo yihadista y separatista en Asia Central. No entiendo.
Hay un espacio de coordinación contra el terrorismo yihadista y separatista en Asia Central, y hay una base para un polo de seguridad euroasiático alternativo a la OTAN. Eso es algo que empieza a poder vislumbrarse, hay una agenda financiera y desdolarizadora, que esto es, yo creo que lo más importante que podemos ver en este momento y que va a traer mucha cola. Hay una propuesta de Alexander Lukashenko para generar una moneda de pagos propia para pagos internacionales dentro del espacio de la OCS, eh, de alguna manera funcionando como una fórmula para alejar del sistema del dólar a los países que integran esta alianza, que habíamos ido mencionando, ¿no? Eso básicamente es un refuerzo de soberanía frente a las sanciones occidentales, y también produce un avance en lo que serían las liquidaciones locales de monedas como el yuan, rublo, rupia, real, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va dando básicamente una dimensión política más que importante. Es un foro donde se articulan visiones multipolares frente al unipolarismo occidental. Genera consensos para defender la soberanía y modelos propios de desarrollo. La OCS tiene una masa crítica lo suficientemente importante como para ser básicamente un polo económico basado en recursos, mercados y tecnología, un polo energético con autonomía frente al dólar y sanciones, porque sabemos que Occidente, bueno, una de las técnicas que suele utilizar es la presión económica mediante sanciones, y la construcción de un polo militar con capacidad de disuasión regional, que este es el otro gran tema eh, a analizar. Por supuesto, esto le da todo unas características de ser un polo político que enfrente a Occidente como una alternativa verdaderamente multipolar. La OCS no es un club regional, en realidad es el embrión de un bloque euroasiático que, si puede conseguir superar sus contradicciones internas, puede convertirse en el verdadero contrapeso al poder de Occidente en las próximas décadas. Alguno dirá, bueno, pero ¿y qué hacemos con el BRICS? Porque parece que se superponen las alianzas, y muchas veces pasa eso. El BRICS es una alianza más amplia en algunos aspectos y más cerrada en el otro. El BRICS tiene, podríamos decir, un origen como un bloque económico y comercial de potencias emergentes. Y esto es importante. La OCS surge en realidad como un foro de seguridad que incluye los temas económicos y financieros, pero tiene un apartado de seguridad que le da un carácter intrínseco diferente. Es decir, el foco central de los BRICS tiene que ver con lo que es economía, lo que es comercio, inversión, financiamiento alternativo como es el nuevo Banco de Desarrollo, y una composición, podríamos decir, de países más amplio y heterogéneo, que incluye algunos como Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí, Egipto o Etiopía, que tienen características muy diferentes. Frente a Occidente, dada esa composición heterogénea y los fines que denuncia, tiene una posición mucho más pragmática que lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Su objetivo en realidad no es la confrontación militar, la de los BRICS, sino una reforma del sistema financiero internacional, consiguiendo mayor peso para organizaciones globales, generalmente no occidentales. La posición política es bastante equilibrada, a diferencia de lo que puede ser la OCS. Hay países como Brasil, India o Sudáfrica que buscan equilibrar el perfil demasiado antioccidental. Aunque la India, luego de las presiones de Occidente, de Estados Unidos por un lado y de Europa por el otro, está tomando algunas
características bastante particulares, podríamos decir. Entre esas características es esta reacción de la India que puede llevar a radicalizarla en lo que sería una torpeza más de la política estadounidense, que intenta acobardar a los países para que obedezcan y a veces no toma en cuenta que por un lado tiene menos poder que antes y por otro lado los otros países han crecido y no aceptan tan fácil las órdenes. Los BRICS entonces son un bloque económico político multipolar, pero no necesariamente antioccidental. Es más bien una forma de reforma y equilibrio, es lo más suave que se puede hacer sin pertenecer a los bloques explícitamente occidentales. Ahora, si la comparamos entonces con los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái surge como una organización mucho más radicalizada. La Organización de Cooperación Shanghái hace eje en materias como seguridad, defensa, coordinación militar y habla de una desdolarización abierta, cosa que, recuerden, como Trump ha reaccionado contra esta cuestión de la desdolarización dentro de los BRICS. Trump ha tenido una posición muy dura, precisamente dado que los BRICS es esa organización que decíamos más tibia. Es más difícil que intente presionar a la Organización de Cooperación de Shanghái porque esta ya tiene una posición más radicalizada. Si bien los BRICS son un bloque, podríamos decir, económico multipolar, son más pragmáticos, se basaba en comercio, inversión, como decíamos, y busca la coexistencia reformando reglas globales. Por otro lado, los BRICS también se presentan como una alternativa económica, podríamos sintetizarlo de esta manera, mientras que la Organización de Cooperación de Shanghái no es una alternativa económica exclusivamente, sino geopolítica. Entonces los BRICS tienen diálogo con Occidente, mientras que la Organización de Cooperación de Shanghái comienza a tomar forma de un contrapeso estratégico. De ahí la importancia que estábamos mencionando. Si uno analiza esto más en profundidad, ve en la Organización de Cooperación de Shanghái la posibilidad del nacimiento de un embrión, de una semilla, de una alianza militar contra Occidente. Y esta es la diferencia. El BRICS no es una alianza militar, por eso muchas veces la gente se confunde y ante una presión de Estados Unidos o de algún país occidental contra algún país de los BRICS, se espera una reacción diferente. No están los BRICS para eso, no tienen esa función. Por eso la sobreactuación de Mondino y Milei cuando sacaron a la Argentina de los BRICS fue nada más que un acto de arrogancia y de estupidez. Simplemente los BRICS es un puente que podía dar lugar a un país como la Argentina sin necesidad inclusive de radicalizar nada y simplemente ampliar los horizontes. En el caso de la OCS, la cosa ya es más dura. Y a pesar de todo, países con buenos vínculos con Occidente, como ha sido Pakistán, como la India, por fases, como Arabia Saudí, también integran la cooperación de Shanghái porque van viendo cómo es el cambio, cómo el poder se va deslizando hacia ese sector. La OCS tiene en su propio nacimiento, en su ADN, un perfil de seguridad regional, aunque no alcanza la categoría de alianza militar al estilo como la OTAN, que la OTAN es una organización estrictamente militar con un reglamento que los unifica y una obligación de intervención ante un ataque contra alguno de sus miembros, mientras que la OCS no, pero realiza ejercicios conjuntos y de hecho se van a ver ahora esos ejercicios entre China, Rusia, India, Pakistán, Irán,
Kazajistán, creo que Indonesia también va a participar. O sea, estamos viendo un germen de una alianza militar, de un enorme poderío que ya dispone de estructuras permanentes de coordinación antiterrorista como las RATS y las Task Force. Por eso es una organización que no es una alianza militar, pero nació dejando una puerta hacia esa esfera, a diferencia de los BRICS, que no plantea en ningún lugar nada que ver con el uso de la fuerza. Por lo tanto, el crecimiento de la OCS puede derivar en un polo de defensa euroasiático concreto, palpable, que no tenga estas cuestiones que mencionamos de los BRICS, donde a veces parece haber una ausencia, un temor de enfrentar a Occidente, los apremios que sufren, como cuando Trump los amenaza al BRICS con los BRICS, con el dólar, por ahí no se verían de la misma manera. Porque aparte la OCS en realidad es una creación entre Moscú y Beijing. Los BRICS vienen tomados inclusive con un guiño occidental. Acuérdense que creo que era O'Neill, el economista que había hablado precisamente del BRIC, sin Sudáfrica, que Sudáfrica entra más por cuestiones políticas que por lo que representa económicamente, que era Brasil, Rusia, India y China. Y ha tenido algunas derivaciones, encuentros en lo que se conoce como el RIC, Rusia, India y China, porque esos son en realidad los países con más peso, porque bueno, Rusia, India y China tienen más peso específico que Brasil, sino que además tienen más decisión política, son más soberanos. Si bien la India hace un juego doble de estar un poco en Occidente y un poco en Oriente, estar en los dos lados a la vez, Brasil solo entiende los BRICS como una plataforma económica. En ningún momento tiene aspiraciones, he dicho, sea de paso lo plantean así, no tiene aspiraciones en transformar al BRICS en una plataforma antioccidental. Muy distinto a lo que sí sucede en la OCS, donde Rusia y China sí tienen ese objetivo, más allá de después que lo digan o no lo digan explícitamente. De hecho, funcionan ya como aliados militares. Rusia transfiere tecnologías a China, motores para casas, para sistemas de misiles. Bueno, China y varios países aparecieron con misiles hipersónicos que todo Occidente no ha conseguido desarrollar, y no ver la mano rusa detrás de eso parece difícil. Y China le ofrece material, tiene un apoyo disfrazado de civil, pero la compra de petróleo y de productos rusos y las inversiones en el mercado ruso que hace China en medio de las sanciones, básicamente es parte de eso, pero además brinda mucho equipamiento militar de uso dual. Equipamiento, puede ser un dron, que puede ser para usarlo militarmente o no, depende de las modificaciones que le puede hacer, en este caso, Rusia. Y además participan en ejercicios navales, intercambios de tecnología, coordinación de foros, Rusia y China, lo cual consolida esas alianzas, y eso es el eje, el corazón de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nosotros hemos planteado, si ven programas viejos nuestros de hace más de una década, hablábamos precisamente de esta situación. Y como decía antes, si bien no hay un tratado al estilo OTAN, sí la cooperación cada vez es más profunda y se acelera por las propias sanciones y presiones que ejerce Occidente. Cuando Occidente presiona a China, aísla a Rusia, hace lo propio con Irán, sanciona a Pakistán porque no le gusta su sistema de gobierno, porque no le gusta el papel de los derechos humanos. El resultado es que todos estos países tienen en común o sanciones o perspectiva de sanciones, y ahora se va a sumar o se puede sumar
al club la India. Por lo menos ya en las amenazas se ha sumado ese club. Entonces vemos que empieza a surgir lo que es natural. Todos se sienten amenazados por el poderío hegemónico de Estados Unidos y de Occidente en su conjunto, y entonces ven que no hay lugar para ser independiente dentro de eso y empiezan a nuclearse. ¿Cómo arrancás? Arrancás como estábamos viendo. Bueno, primero vamos dejando abierto la puerta para cooperación, para ir tomando confianza, dándole forma, y después alguien como Lukashenko, que Lukashenko podemos decir que de alguna manera también trae ideas que son muy simpáticas de Putin, porque tal vez necesita Rusia misma ofrecer esto, me parece una posición más radicalizada, sobre todo teniendo en cuenta su situación en Ucrania, prefiere hacerlo a través de Bielorrusia, que va y pone arriba de la mesa, bueno, vamos a comerciar en nuestras propias monedas. Algo parecido a lo que se intentó con los BRICS, pero que finalmente pasó otra vez a segundo plano. Porque, por lo que decíamos, sobre todo Brasil no está muy dispuesto a pasar a salir de la esfera del dólar. Entonces, y además tienen gobiernos que, bueno, uno es el de Lula, orientado al Partido Demócrata de Estados Unidos, y el otro Bolsonaro, orientado al trumpismo. Pero en Brasil tampoco hay una alternativa nacionalista independiente con una posición de llegar al poder. Están en una posición parecida a la de la Argentina. Por lo tanto, la posición es más de desconfianza hacia un avance que radicalice las posiciones, porque decir taxativamente no vamos a comercializar en dólares, aquí lleva. Lleva básicamente a que de Estados Unidos vengan represalias, porque es precisamente la línea de flotación de Estados Unidos es el dólar. Si vos desplazás el dólar de las actividades comerciales internacionales, lo relegás al papel que puede tener la libra. Ya ni siquiera estoy diciendo que desaparezca, sino a un tercer plano. Y bueno, Estados Unidos va a tener que buscar otra forma de financiarse, no va a poder tener el aparato militar que tiene, va a tener que hacer frente a la deuda externa. La deuda externa de Estados Unidos es una deuda que está fuera de control. Por algo Trump está tan desesperado como está. Y se ven venir esto, se ven venir que la cuestión de desdolarizarse se va haciendo suavemente, pero se va a acelerar. Y tarde o temprano el dólar va a dejar de ser la moneda hegemónica. Y en ese momento, esa deuda que hoy solucionan con una reunión en el Consejo, subiendo el techo de la deuda y imprimiendo más, no va a poder ser solucionado de esa manera. Y van a vivir los ajustes que tienen el resto de los países. Por lo tanto, la clave del poderío económico y del poderío militar de Estados Unidos es poder sostener el dólar. Por eso es tan importante. Por eso reaccionó Trump tan mal con la idea del dólar, a pesar de él estar en contra de la globalización. ¿Por qué si está en contra de la globalización? Porque él está a favor de los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos se siente muy cómodo con el dólar como una moneda de uso internacional. Entonces, en esta situación actual, lo que puede llegar a suceder es eso, es que si la propuesta de Lukashenko termina por imponerse, estamos hablando de un enorme espacio que va a comercializar entre sí, es de un poco más de $500 millones anuales el comercio, que va a pasar a comerciar y a pasar una moneda propia, una especie como tiene los de la ONU, una forma de conversión, una moneda que será seguramente no para uso en los países, sino para conversiones internacionales, evitando las fluctuaciones. Como por ejemplo en Argentina, nosotros estamos siempre preocupados del precio del dólar. Para nosotros sería una buena solución algo así, porque sacaríamos al dólar de nuestra propia economía y el exportador y el importador seguirían con una referencia clara entre tu moneda y esa referencia, que es la moneda que quieren usar de comercio internacional, y esa referencia clara a vos te permite planificar e inclusive te permite devaluar o no en función de tus necesidades sin las interferencias ajenas. Y esto es lo que
va a tensar las cuestiones, por eso es importante los movimientos militares que acompañan a esto, porque si vamos por este lado, están diciéndole, ojo, porque aparte tenemos un ejército que va a respaldar estas decisiones y no vamos a aceptar presiones. Como ya están casi todos sancionados, tampoco les preocupa demasiado, no sé si casi todos, pero la mayoría están con sanciones, y sobre todo los más importantes, y los que no las tienen se las ven venir, bueno, es un camino preanunciado. También está Irán, que se ha incorporado hace no mucho a la estructura, y Irán brinda otra cosa, además, y brinda una capacidad militar con experiencia asimétrica por las luchas en Medio Oriente, y además aporta el control de un eje geoestratégico clave que es el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Por algo, por algo, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, pero lo han hecho con cierto freno. Estados Unidos finalmente hizo ese simulacro de ataque porque fue una payasada, pero no hizo más que eso. E Israel finalmente se terminó conteniendo ante la respuesta iraní, porque además de lo inaccesible que es por las cuestiones geográficas, Irán, un país muy difícil de invadir, y es un país con 80 millones de habitantes, lo cual también hace que sea, 80 tiene o tiene un poquito más allá, que sea imposible de ser tomado por la fuerza por los Estados Unidos, muchísimo menos por Israel. Además muestra el respaldo de esta organización, que es decir, cuando uno habla de Rusia o China, cuando nosotros decimos detrás de Irán está China, estamos hablando en el fondo de la Organización de Cooperación de Shanghái. La alianza con China es una ariete también importante, e Irán también tiene muy buenas relaciones militares con Rusia. El gran interrogante, como siempre, es la India, porque mantiene relaciones ambiguas con Rusia, pero también con Estados Unidos. Y eso por ahí es todavía, diríamos, el mayor contrapeso para que la Organización de Cooperación de Shanghái se convierta en una especie de OTAN oriental. Porque no es tan fácil, porque India, por su volumen, hoy es el país más poblado del mundo, ha superado a China, tiene una política muy independiente y no termina de soltar amarras con Occidente, pero se siente atacado. Entonces la estrategia de Putin y de Xi es la que es más obvia y que a veces cuesta mucho entender por estas regiones donde hay mucho blanco-negro, mucha camiseta política. Si hay alguien que está dudando y cada vez lo ves que tiene más problemas con tu enemigo, ¿qué es lo inteligente? ¿Presionarlo, desafiarlo? ¿O lo inteligente es allanarle el camino para que venga con vos? Bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos unos problemas fronterizos con Pakistán, tenemos problemas fronterizos con China. Bueno, trabajemos para resolver esa cuestión, bajemos la intensidad de eso, porque Occidente es el enemigo de todos. Y eso creo que es una de las cosas claves a entender cómo funciona la geopolítica, cómo funciona las estrategias de Putin, que siempre repite más o menos lo mismo. ¿Por qué creen que, por ejemplo, Putin tiene tanta paciencia con Lula o no ha roto relaciones con la Argentina después de los desaguisados del gobierno de Milei? Porque tiene intereses que van más allá de lo coyuntural contra un gobierno en particular. Los gobiernos van a cambiar. Esto es un partido de largo aliento, va a ganar el que se mantenga más tiempo y él espera que tarde o temprano la fruta madura caiga en sus manos. Es decir, que países como la Argentina, Brasil o la India se transformen en países cada vez más amigos. La India es amigo, bueno, en un socio militar. Brasil es un socio de los BRICS, bueno, en un socio más estrecho. Y la Argentina, bueno, la Argentina esperamos que algún día tenga una política seria y que considere la posibilidad de ser amigos, sobre todo los países con los cuales no tenemos ningún problema, nos apoyan en lo que necesitamos y son complementarios con nosotros en muchísimos aspectos.
A esto, a la India, podemos sumarle también, entre los que integran la OCS, que son claves, es el caso de Bielorrusia y de Pakistán, que aporta, podríamos decir, dos posiciones claves. Bielorrusia es el ariete contra el flanco oriental de la OTAN. Por algo Putin les dio armas nucleares y les puso misiles Oreshnik. Eso es una muestra de lo que significa Bielorrusia para Rusia, así que olvídense de golpes blandos ni ninguna tontería de esa. Rusia no lo va a permitir de ninguna manera. Y por otro lado, Pakistán es un país con armas nucleares, fue un país cuyo, no oficialmente, pero algunos políticos pakistaníes, legisladores pakistaníes puntualmente, presionaron internamente para que si Israel no se contenía y usaba armas nucleares, Pakistán intervenga con armas nucleares desde el lado iraní. Pese a las diferencias que puede haber entre Pakistán e Irán, se consideran países ambos bajo una misma religión, que es el Islam, y Pakistán empieza a tener diferencias con Israel, país con el cual inclusive en el pasado había tenido buenas relaciones, pero Israel ha ido demasiado lejos para todos. La expansión de la OTAN hacia lo que es Asia, donde abiertamente hay militares de la OTAN que plantean esa posibilidad, hay políticos en Occidente que se refieren a la posibilidad de que la OTAN se amplíe, que si sumar o no a Japón, que si extenderlo a socios de Oriente, bueno, termina por llevar un proceso de presión que hace que estos países se aglutinen entre sí porque saben que es cuestión de tiempo para que las fronteras de la OTAN lleguen. Como las fronteras de la OTAN han llegado a Rusia, van a seguir más allá si no se le pone un coto, porque más allá de su nombre engañoso, es una organización globalista que quiere el control del mundo entero y no se limita exclusivamente a la región del teatro europeo. Con la presión entonces de Washington contra Rusia por el tema de Ucrania, que va y viene, y que además no hay ninguna garantía, porque si lo pensamos con Trump, uno puede decir, bueno, pues se va a arreglar eso, puede ser, pero no sabemos cuánto va a durar Trump, y la posición de Estados Unidos va a volver a ser contraria si se va Trump. Por lo tanto, eso no es motivo para que confíe Rusia. China, que también ve la presión, a China le da lo mismo, tiene la presión de Trump, tiene la presión que tenía con Biden, la presión con Obama, e Irán pasa la misma circunstancia, bueno, la cooperación militar se ve incentivada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tratar de solucionar? Bueno, la OSS tiene que mediar, terciar en estas rivalidades históricas que decíamos, la India con China, que yo creo que es la que está más encarrilada, la que es más fácil, creo, de ir resolviendo, dada la madurez de los sistemas políticos, sobre todo chinos, pero también de la India, que ve un rival formidable en China y que es mucho más útil como un socio comercial. Entonces, si se encuentran fórmulas de diálogo, sería bastante más fácil. Tendríamos que ver cómo se desarrolla esto en función de lo que es la cuestión de orgullos nacionales. Está la otra también candente, que es la de India y Pakistán. Y después otros conflictos menores, como en Camboya, que nunca uno puede descartar la mano de Occidente, porque son conflictos preexistentes, muchas veces conflictos que tienen siglos de antigüedad, pero que Occidente reaviva con la intención de generar disturbios en las zonas, podríamos decir, de influencia, sobre todo de China y de Rusia. Y otro tema es la cuestión precisamente comercial con Occidente, dado que todavía hay varios países de la Organización de Cooperación de Shanghái que aún tienen comercio importante con Occidente y que
sus sistemas políticos, esto en general no se menciona mucho, todavía son susceptibles a las presiones de Occidente. Sí es interesante ver que va a estar presente, por lo menos así anunciaron, delegados de Corea del Sur e inclusive de Japón, lo cual muestran que estos países, Corea del Sur y Japón, pese a ser aliados de Occidente, eh, yo diría que no les confiaría 100%. Son países que tienen el problema de haber sido ocupados básicamente con una clase política controlada absolutamente por Occidente, pero que conservan una identidad cultural tan fuerte que pueden en cualquier momento buscar una forma de independizarse de Occidente. Es decir, para la mentalidad oriental, del Extremo Oriente, la mentalidad japonesa o china, eh, hay cierta cuota de pragmatismo. Ellos son más poderosos, nos vencen, bueno, no hagamos tonterías. Pero eso no significa que esto es para siempre. Esto significa que ahora, en esta fotografía, en esta circunstancia, ellos son más poderosos y ellos mandan. Pero en cuanto consigamos la posibilidad de salir de esta situación, vamos a volver a ser independientes, que es lo que queremos, y si podemos nos vamos a vengar. Esto es un poco un pensamiento de esa región que no tenemos que perder de vista, porque hoy Japón y Corea son aliados de Occidente, pero el día de mañana, cuando se sientan fuertes o sientan que Occidente perdió fuerza, pueden tranquilamente cambiar de bando. ¿Puede hoy la OCS realmente transformarse en una alianza militar? Hoy ya es difícil, y esto lo vamos haciendo ya en forma de conclusión, terminando la, la charla de hoy. No vemos a corto plazo en la OTAN que esto suceda, pero sí se puede apreciar un avance en la coordinación militar de facto con ejercicios conjuntos cada vez más amplios, cada vez más estrechos, cada vez más coordinados, con integraciones de sistemas de defensa, con armas rusas y chinas en Irán, por ejemplo, y redes de logística y corredores de suministro que empiezan a amalgamarse. Por lo tanto, y como conclusión, podemos establecer, creo que sin equivocarnos, que la Organización de Cooperación de Shanghái está funcionando como un paraguas político-militar en formación. Rusia, China e Irán ya están de facto en una alianza estratégica contra Occidente, solo falta formalizarlo. La presión occidental es el detonante de esta situación, porque cuanto más hostiga a Washington, más rápido se consolida el bloque militar euroasiático. Así que bueno, acá terminamos. Vamos ahora a analizar o contestar preguntas si quieren, o podemos ampliar el tema de discusión.